porque lo sabemos. Entonces, esa histórica relación del honorario por día lo había marcado de alguna forma las casas productoras que producían publicidad, y que en esa medida, al tener un acuerdo de pauta publicitaria por día, eso regía esa correlación semana-día de rodaje, que históricamente, y si alguno pues, me corrige si nos equivocamos, pues estaba basada en una correlación de 3:1, es decir, 3 días de publicidad eran de alguna forma una semana de rodaje cinematográfico. Esa era la realidad que teníamos, esa era la realidad que teníamos, y ese era el gran escollo a resolver. Es decir, ¿cuáles son esos honorarios de un día de pauta publicitaria que rigen esa semana? Cuando nos encontramos con que la inflación nos llevó a tener que tener una correlación ya personal entre gremios, intergremial, ya no era solamente la Cámara, sino que la Cámara tuvo que acudir a ABEPCA, a los productores de cine, a CABEPROL, y decir, mira, tenemos que juntarnos todos. Tenemos todos que definir de alguna forma esto, porque no puede seguir siendo la publicidad la que rija siempre el costo de la cinematografía, en términos de honorarios profesionales, estamos hablando. Y fue esa inquietud lo que provocó que intergremialmente, por primera vez, bueno, que recuerdo muchos comentarios en ese momento, que había como un estímulo de que finalmente, intergremialmente, estábamos teniendo pues, una correlación, una interrelación. Y eso provocó pues una cantidad de encuentros gremiales que ocurrieron en el 2017, en el que incluso invitamos al SENAC. Creíamos conveniente que al afectar de alguna manera el definir los horarios profesionales de todos los representantes del quehacer cinematográfico, pues teníamos que invitar al SENAC. Se invitó al SENAC, y el SENAC en ese momento, al escuchar y al darse cuenta de la problemática que había, recuerdo Moñoño, ¿te acuerdas, Moñoño? En ese momento, al escuchar que nos habíamos reunido intergremialmente todos, que todos nos habíamos puesto de acuerdo con nuestros desacuerdos, pero nos habíamos puesto de acuerdo en juntarnos en el mismo espacio, eso generó de parte del SENAC la necesidad de tener que convocar inmediatamente a una comisión de peritos, que en la ley está establecida, comisión, así como se establece comisión de estudio de proyectos, así se hace una comisión de peritos anual que establece el costo promedio, que por ley es el costo que establece el SENAC para el financiamiento de sus películas. Entonces el SENAC sabía que en ese momento requería de un equipo de trabajo de la comisión que intergremialmente definiera esto formalmente. Y así fue que entonces el SENAC convocó o instaló esta comisión de peritos, que generalmente se instalaba por 1 o 2 meses para establecer un número, simplemente cuánto cuesta una película. Y es un poco lo que decía yo, cuando hay dinero no importa cuánto cuesta, porque siempre alcanza. Cuando no hay dinero empieza a preocupar ese monto. Y eso es lo que nos está ocurriendo hoy. Entonces el SENAC instala esta comisión de peritos, en donde la representatividad, obviamente, tiene que ser la representatividad que por ley conforma los representantes del SENAC legalmente. ¿Quiénes son? ABEPCA por productores, o ABEPCA o CABEPROL por productores, la Cámara de Cine, el SENAC, ANAC, y bueno, y en este caso tuvimos también una representatividad de los documentalistas, que por ABEDOC estaba Guido González. Los representantes de esa comisión de peritos en ese momento prácticamente fueron muchas de las personas que habían motorizado ese encuentro intergremial. En ese caso estaba yo por la Cámara, estuve yo por ABEPCA, Carlos Malavé estuvo por CABEPROL, y estaba Eduardo Viloria por ANAC, Guido González por ABEDOC y Cheo por el ANAC. Por el SENAC. Cheo por el ANAC y Viloria por el SENAC. Ese grupo, imagínense lo variopinto de ese equipo, nos encontramos con la diatriba de poner en orden una inquietud que había ocurrido en un encuentro intergremial donde habían participado muchas personas. Es decir, tamaña responsabilidad teníamos cuando ya la Cámara de Cine había avanzado mucho con respecto, o había detectado ese vicio que ocurría en que los honorarios profesionales no estaban establecidos por sus directores de área. La mejor forma de saber cuáles son tus honorarios es sabiendo de alguna forma tu jefe de área, tu director de área, cuáles son sus honorarios, y en función de eso establecer los míos. Eso, los años lo tergiversó de tal forma que es un poco esta anécdota que plantea Joe, en el que cuando fuimos a develar o a descubrir cómo se estaban
tipificando los honorarios, nos dimos cuenta que el microfonista ganaba 30% menos que el maquillador, y el maquillador 20% menos que el foquista, y el foquista 15%. Y nos dimos cuenta que había un desbarajuste muy grande y que había que ordenarlo. Y que para establecer los honorarios teníamos que, tal como cinematografías como la de Brasil, porque nos tocó de alguna forma echar para atrás, ir de cero y empezar a revisar cinematografías como la de Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, y en esa medida pues ver cómo estaban establecidos los honorarios de esas cinematografías, tanto en publicidad como en cine, y ver su correlación. Y fue allí cuando nos encontramos con la necesidad de ordenar la situación. Para no decir la pega, pero bueno, ya lo dije. Nos tomó un tiempo, porque obviamente no podemos nosotros, por ser comisión de peritos, establecer a dedo o a priori o por ósmosis unos honorarios profesionales. Teníamos que consultar a esos gremios que ya se habían reunido en esos encuentros intergremiales. Y así fue. Definimos unos representantes de cada uno de los departamentos: fotografía, arte, sonido, producción, etc. Llamamos rentals, catering, estudios de mezcla, y tuvimos meses de trabajo en donde 2 días a la semana pues nos reuníamos con ellos y intercambiábamos ideas de cuáles eran sus expectativas, pero sus expectativas también en cuanto a la realidad. Y después de todo ese trabajo de reuniones, pues nos encontramos con una muy difícil tarea de jerarquizar porcentualmente los honorarios profesionales. Bueno, ¿cómo está? Jerarquizar porcentualmente los honorarios profesionales en base a sus directores de área. Es decir, crear prácticamente un cuadro de Excel matemático que permitiera que una vez que tú definieras cuáles eran los honorarios de tu director de área, prácticamente, bueno, automáticamente se generaba, por esa jerarquización porcentual de los otros miembros de esos departamentos, prácticamente se calculaba inmediatamente el resto de los honorarios. Y se hacía algo que era muy complejo, se convirtió en algo que consideramos que era muy sencillo. ¿Cuál es el honorario de los directores de producción? ¿Cuál es el honorario del director de arte? El honorario del director de fotografía y el director de sonido. En función de eso, el resto de los honorarios, si porcentualmente habíamos calculado cuál era el honorario a devengar cada uno de esos elementos, era muy sencillo después calcular el resto del honorario. ¿Cómo se calculó esa relación porcentual jerárquica de esos departamentos? Bueno, fue cruzar todas estas cinematografías, como hablamos, la cinematografía mexicana, la argentina, la brasilera, la colombiana, la chilena, y adaptarlas de alguna forma a nuestra realidad. ¿Que el monto de ese honorario siempre iba a ser insuficiente? Claro que sí. Eso es lo que estamos discutiendo. El dinero no alcanza, no hay. Entonces, pero lo que sí estábamos tratando de resolver era un tema de fondo, que una vez que el dinero alcance, iba a ser muy sencillo entonces resolver cuánto devengaba cada uno de esos miembros de la comunidad cinematográfica. Ese trabajo de fondo tomó muchos meses, porque había que reunirse con todos, porque había que escuchar, había que cruzar información, y aún así todavía todo es perfectible. Sin embargo, creemos que esa referencia que se creó va a permitir por lo menos crear un ancla en la que muchos de ustedes, como participantes de cada uno de los departamentos de producción, va a poder, al tener esta información, pues poder cotejarla y hacerla perfectible también. Ese fue el primer trabajo. Y eso, considerando que estaba afectando a la publicidad como cámara, que estaba afectando a las películas que se estaban produciendo en ese momento, era la de Alejandro Velame, era la de Carmen Larroche, era la de Sterpi, era la de Carlos de manera independiente, era la de Jackson, eran no sé cuántas películas se estaban produciendo en ese momento, que estaban todos viendo el caos de cuánto cuesta mi película. Y consideramos que lo primero que había que hacer como comisión de peritos era resolver el primer tema de fondo que teníamos que sacar a la luz pública a la comunidad cinematográfica. Y dijimos, como comisión, nos estamos planteando temas de fondo, pero tenemos que pronto tirar esta tabla de honorarios, o por lo menos estos resultados, independientemente, repito, que alcanzara el dinero. Independientemente de que cuando veas el monto dijeras, no, eso no alcanza para comprar, porque con eso yo compro 3 kilos de tal, con eso me cuesta 2 kilos, 1 kilo de jabón, con eso me... Independientemente
de cuánto. Lo importante era el fondo que estábamos resolviendo, porque tarde o temprano va a alcanzar. Tarde o temprano vamos a encontrar la fórmula para poder resolver la situación que tenemos. Si no, debemos salir de esta sala, salir de este centro comercial e irnos al aeropuerto e irnos del país. Yo creo que ninguno de los que está aquí sentado tiene esa intención ahora, porque si no estuviéramos aquí. Entonces, teníamos que entregar ese primer informe preliminar, lo entregamos. ¿Cómo se entrega? Bueno, la comisión de peritos se encarga de entregar ese informe y remitirlo a través de del comité ejecutivo, entregarlo a desarrollo del SENAC, y desarrollo se lo entrega al comité ejecutivo. Ese comité ejecutivo, puede que muchos lo sepan, pero algunos no, el comité ejecutivo está representado por estos mismos gremios que estamos hablando. Por ANAC, tiene representatividad, por ANAC, por CABEPRO, la BEPCA, Cámara de Cine y el SENAC. Ese comité ejecutivo es el que decide si tiene pertinencia todos los estudios que haya hecho la comisión, o la comisión de peritos, o una comisión de estudio de proyectos. Cualquiera de las comisiones instaladas en el SENAC pasan después por un comité ejecutivo que decide si esos resultados se refrendan o no. Lo entregamos al comité ejecutivo y en ese momento nos recomendaron que hasta no tener todo el resultado definitivo de todo el estudio, pues no publicáramos todavía ninguna tabla. Sin embargo, es inevitable, una tabla de honorarios tenía que circular y de alguna forma también la Cámara de Cine en ese momento pues terminó como tenía que seguir haciéndose publicidad, tenía que seguir haciéndose cine, y esa tabla referencial siguió estando allí como porque se había ya preestablecido en esos encuentros gremiales. La comisión de peritos fue lo que hizo, fue una pulitura de todo ese trabajo. El país se convulsionó durante unos meses y obviamente muchos de nosotros aquí nos dedicamos a estar donde tenemos que estar. Y el país durante esos meses, durante varios meses nos requirió, y bueno, la comisión de peritos y muchas cosas del país, incluso el mismo SENAC, tuvo algunos delays y no fue hasta el mes de octubre que nos volvimos a reunir, Cheo, y nos dimos cuenta que pues, la crisis nos había superado. Y en ese momento la gran diatriba que teníamos con muchos de los representantes, lo podemos decir, Guido, Eduardo, o sea, muchos de el Cheo también, teníamos una gran diatriba en la que queríamos, el cine quería deslindarse de la publicidad, es decir, ¿por qué tenemos que manejar una correlación 3:1? O 2:1. O 2:1 o 1:1, que era el gran tema. Es decir, ¿cuál es la correlación? Una vez que estableciste el honorario por día, ahora ¿qué? Ahora ¿cuánto es la correlación que tienes que hacer semanal? ¿Es 3:1? Si la pones 3:1, pues es imposible producir una película en Venezuela. Si la pones 2:1, es casi imposible. Si la pones 1:1, no es posible. Pues entonces estábamos hablando de que teníamos que hacer una correlación 0.5:1, 0.25:1, una ridiculez. Entonces, nos tomó mucho tiempo definir que teníamos que separar los honorarios publicitarios de los honorarios cinematográficos. Y eso fue, como dice yo, uno de los primeros cambios de paradigma que estábamos proponiendo en la comisión. Ninguno de estos resultados son la realidad hoy en día para ustedes ni para nosotros. Nosotros lo que estamos hoy es presentando de alguna forma esos resultados a la comunidad cinematográfica para que lo puedan evaluar. No estamos considerándolos como una panacea ni como el gran hallazgo que hemos hecho, no. Esto fue lo que ocurrió durante un año de trabajo. Y dijimos, pues bueno, no podemos seguir luchando con lo que estaba ocurriendo en cuanto a los honorarios publicitarios y los honorarios cinematográficos. Dijimos, mira, deslindemos esto. Hay cinematografías que lo han hecho, creo que es la mexicana, creo que es la argentina, que han hecho tablas diferentes. Bueno, ¿por qué no? La española, ¿por qué no? ¿Por qué no dividir las dos tablas? Y así fue que hicimos, y ahí nos tomó un trabajo poder lograr una correlación, que ya hiciera una fotografía de cómo era, de cuáles eran los honorarios profesionales semanales a nivel de cine. Hicimos ese trabajo. Terminó siendo... No, la tabla no lo voy a poner porque es que no tiene sentido colocar aquí los honorarios, porque no estamos discutiendo del monto específico. Estamos discutiendo es el tema de fondo que se logró. Hicimos esa división de la tabla, significaba un cambio de paradigma también, y después nos tocaba pues hacer una revisión del concepto costo promedio
y la revisión del concepto aporte. Sabíamos que todos los resultados que estábamos haciendo... Ok. Porque fíjense, porque termina siendo muy técnica la exposición, yo creo que después podemos, como esta información, la intención es hacer esta información pública, y la gran traba que tuvimos fue no poder publicar oportunamente cada uno de los 3 informes que la Comisión de Peritos concluyó. El primer informe lo ataron al segundo, y el segundo informe lo ataron al tercero, por exigencia del SENAC. Entonces los informes no salían a la comunidad cinematográfica. Se colaban, se filtraban ciertos datos, cierta información, pero por petición del SENAC y por un tema de consenso gremial, el informe 1 fue atado al informe 2 y el informe 2 fue atado al informe 3. Hoy hacemos pública esa información una vez que se cerró el ciclo con el SENAC, una vez que cerramos el ciclo, digamos, legal, es muy importante, con el SENAC, y para con el SENAC hacemos esta información pública. Entonces, para hacer un resumen bastante drástico, porque después podrán tener acceso a la información pura y dura, numérica, ya nosotros vamos a estar disponibles para aclarar cualquier duda en cuanto a cómo se calculó, cuánto dio, por qué es el 30%, por qué es el 5%. Lo importante es lo que plantea Héctor de forma muy detallada. El primer paradigma que se rompió fue cómo se calculaban nuestros honorarios. El segundo paradigma que se rompió fue desvinculemos al cine de la publicidad. Y entonces creamos una tarifa cinematográfica, que en su momento, en septiembre del 2017, porque el primer informe se entregó en septiembre de 2017, fue 2-1. Agarramos la tarifa publicitaria establecida y hicimos un cálculo doble y generamos una tarifa cinematográfica. Todo esto siempre en consenso con los gremios y la comunidad cinematográfica a través de múltiples reuniones. Entonces, segundo paradigma, separamos el cine de la publicidad y fue parte de la propuesta del segundo informe. Necesitábamos ambos insumos para poder generar un costo promedio. Se generó un costo promedio, pero no solo se generó un costo promedio que fotografiaba o que intentaba fotografiar la realidad cinematográfica de septiembre del 2017, sino que también se rompió otro paradigma a nivel de propuesta, que fue tipificar nuestras películas. Tipificar las películas que se producen a través del Fondo Nacional de Cine, por ende a través del SENAC. Y entonces la otra ruptura fue que en vez de hablar de una película, que es una entelequia muy compleja porque no existe una película, tampoco existen 3 como propusimos, existen muchas más, pero definimos que teníamos que trabajar como hacen otras cinematografías en función de 3 películas. La película B, la película estándar que está en el medio y que responde al costo promedio, es lo que llamamos nosotros una película B. Ya lo vamos a explicar. 30% por encima están las películas A y 30% por debajo están las películas C. Hoy por hoy nuestro cine produce puras películas C. Ya vamos a explicar por qué. Estamos hablando en términos numéricos, no estamos hablando en términos de calidad, en términos de tema, en términos de factura. Entonces, rompimos el primer paradigma, cálculo honorario. Rompimos el segundo paradigma, desvinculamos al cine de la publicidad. Rompimos el tercer paradigma, tipificamos nuestras películas. Lo primero estaba en el primer informe, perdón, la tabla de honorarios en el primer informe. En el segundo informe estaban tipificación de películas y costo promedio. Y en este tercer informe que se entregó recientemente, la semana pasada, estaba la indexación de ese costo promedio del año 2017, del mes de septiembre al mes de junio 2018. ¿Me sigue? El tercer informe indexó todas las cifras que de la Comisión de Peritos había producido en el primer y el segundo informe, las indexó para tener una fotografía de junio del 2018. Aquí tenemos también los cálculos de julio del 2018. Ya lo van a ver. Una vez establecidos los honorarios profesionales, pues obviamente, como dice yo, la siguiente tarea era el costo promedio. O sea, porque definitivamente la incidencia de los honorarios en una película es importante, y obviamente tener esos honorarios claros, que no solamente eran honorarios, era rental, era servicios de catering, era postproducción, etc. Eso nos permitía tener un panorama claro para después hacer una customización o una adaptación de cada película en función de esos honorarios profesionales, que son los mismos para cualquier película. No es que una película C, los honorarios son distintos a una película B y una película A. Como dice yo, no hay un juicio cualitativo de las películas, sino lo que había era una determinación cuantitativa del presupuesto de esa película. Es una interpretación de ese guión a nivel presupuestario. Parecía que todas las películas que se entregaban en el SENAC costaban lo mismo, y esa casualidad
muchas veces era muy conveniente. Ese fue quizás uno también de los temas de fondo que se discutieron durante mucho tiempo en las sesiones de trabajo de la Comisión de Peritos. Es mucha casualidad, muy conveniente, que todas las películas que se entregaban al SENAC costaban exactamente lo mismo que el SENAC ponía como costo promedio. Esa realidad nos terminó haciendo ver que había un vicio mutuo entre el SENAC y el realizador, que esperaba a cuál era el monto que colocaba el SENAC como su costo promedio para entonces adaptar convenientemente ese monto a lo que el SENAC daba. Es una realidad y eso es una corresponsabilidad que tenemos con la realidad, que en función de la bonanza rentista petrolera, a las bondades de nuestro país hace muchos años, históricamente, pues permitía que se produjeran películas aquí con un 100% de apoyo del SENAC. Resulta que esa realidad no ocurre en otra cinematografía, donde tienen que acceder a otro tipo de convocatorias, a otro tipo de financiamiento, de coproducción, de empresa privada, de patrocinio, de otras plataformas de financiamiento, pero no, nosotros siempre hemos sido esos niños benditos que hemos podido recibir del SENAC el 100% para hacer nuestras películas. Y la realidad es que eso pasaba. Adaptábamos el costo del SENAC para las convocatorias en función del costo promedio que publicaba el SENAC. Y eso generó un vicio histórico que nos tiene en parte aquí. Y convertimos el costo promedio en el costo de nuestras películas. Yo quisiera acotar por eso que esa tabla dice costo promedio versus aporte. Entonces, acotar que ese costo promedio al cual nosotros aplicábamos, o la gente aplicaba el SENAC, no era el costo promedio que las comisiones de peritos anteriores establecían. Yo pertenecí a 2 comisiones de peritos anteriores que a esta. Nosotros establecíamos una cantidad totalmente diferente, pero lamentablemente el SENAC no las reconocía y publicaba los costos promedios que ellos determinaban, la presidencia, el comité ejecutivo, no sé de qué manera, lo hacían de esa manera, o sea, no respetaban. Pues. Entonces, esos resultados que genera una comisión de peritos no son... Era menor en los costos promedios que aprobaba el SENAC a los costos de la comisión. A los costos, exactamente. Sí, como dijimos anteriormente, los resultados de la comisión de peritos no son vinculantes. Ninguno de los resultados que se generaran en la comisión de peritos eran vinculantes necesariamente para efectos de las publicaciones que hiciera el SENAC con respecto a sus costos promedios. ¿Qué significa que no es vinculante? Que una vez que la comisión de peritos presente un informe de peritaje, no obliga al SENAC jurídicamente a asumir su contenido como válido y como legal. La comisión de peritos y todas las comisiones de peritos trabajan en función de una aspiración, de una recomendación, de un peritaje, de una asesoría. Al no ser vinculante, tú puedes pasar un año trabajando para el SENAC y puede el SENAC, como de hecho está haciendo, tomar poco o nada en cuenta el trabajo de la comisión de peritos. Nos encontramos con esa realidad compartida. Los realizadores, nosotros como realizadores nos adaptamos a ese costo promedio publicado por el SENAC independientemente de que nuestra película costara eso más o menos. Nosotros queríamos hacer nuestras películas y esas películas pues se adaptaban convenientemente, no a una interpretación de producción ejecutiva, de producción de ese guión, sino que estaba después convenientemente amalgamada con el costo promedio del SENAC. ¿Qué dijimos? ¿Qué planteábamos? Tenemos que borrar ese número bendito que publica el SENAC. Ese número no puede ser una fotografía a la cual nos peguemos. Y para minimizar esa situación del realizador enfrentándose a esa publicación de ese costo promedio, dijimos, no consideremos el costo promedio como un monto exacto. Y ahí fue que surge la idea de tipificar las películas. Es decir, hay películas que pueden estar por encima del costo promedio y hay películas que pueden estar por debajo del costo promedio. Las películas cuestan lo que cuestan a partir de una interpretación de su guión con respecto a una producción y su factibilidad para llevarla a cabo. Y el costo promedio no es un número único, sino que además establecimos que son unas bandas, porque es un promedio entre dos límites. Ahí está la siguiente tabla. Antes de ponerla, para que podamos revisar lo que sucedió conceptualmente, entonces establecimos una banda, es decir, hay películas que están por encima, hay películas que están por debajo, hay películas que están por debajo del costo promedio y hay películas que están en la banda del costo promedio. Y ese aporte y ese costo del SENAC está relacionado
con otro concepto que está en la ley de cinematografía, que es el concepto de aporte. Es decir, mi película, a partir de una interpretación del guión, cuesta esto, el SENAC puede darme esto porque es lo que considera como costo promedio, pero mi película no está en un costo promedio, mi película está en la interpretación que he hecho de mi guión, está por encima del costo promedio. Por lo tanto, ese aporte que hace el SENAC corresponde a un porcentaje específico en función de su aporte. Es decir, el SENAC no tiene la propiedad, siempre la misma propiedad o el mismo porcentaje de participación en todas las películas, porque no todas valen lo mismo. Y eso es lo que realmente pasaba históricamente cuando uno entregaba un presupuesto al SENAC que se amoldaba convenientemente al costo promedio del SENAC. Repito, cuando alcanzaba era conveniente, ahora que no alcanza no lo es, porque la realidad hoy es que el SENAC da $800 para realizar una película. Ahora veamos cuál fue el primer resultado que se arrojó. En la tipificación de películas quedó, esto fue para el año, no tomen fotos porque este es septiembre, ¿eh? No tomen fotos porque este es septiembre. No, yo sí creo que tienen que tomar esta foto y la siguiente. Este fue el resultado para septiembre, que arrojó que la película B estaba en una banda entre 1.300.000 y 910 millones de bolívares. Es decir, todo lo que estuviera por encima y todo lo que estuviera por debajo. ¿Cuáles son las características? Ahora es el otro gran problema, o la otra circunstancia o situación a resolver. ¿Qué es una película A? ¿Qué es una película B? ¿Y qué es una película C? ¿Cuáles son las variables que definen que tú seas A, B y C? Bueno, la única variable es presupuestaria. No es que esta película la hago con un actor mejor, ni la hago con un actor peor, o la hago con un director de fotografía bueno y esta con un director de fotografía menos bueno, o esto lo hago con unas locaciones prestadas, o esto lo hago con unas locaciones pagadas. No. La película cuesta lo que cuesta y arroja un presupuesto. La diferencia es cualitativa, es decir, semanas de rodaje, cuantitativa, perdón, semanas de rodaje, número de actores, número de locaciones, jornadas laborales, y en función de eso y otras variables más, se establece que tu película arroja un presupuesto tipo A, tipo B o tipo C. Les voy a decir, dame un chance, Héctor, les voy a decir, en este caso, esa información está detallada y se las podemos hacer llegar, pero para que tengan idea, la película B, costo promedio, obedece a una película rodada en Caracas, con 4 semanas de preproducción, 6 semanas de producción, 20 locaciones, 2 protagonistas o actores principales, 6 secundarios, 10 figurantes, 150 extras, con una jornada de lunes a viernes de 12 horas, contemplando 2 comidas, almuerzo y cena, o desayuno y almuerzo, mantenimiento básico, no el mantenimiento, digamos, no el mantenimiento sólido, sino el mantenimiento líquido, 12 semanas de montaje, 8 semanas de audio y mezcla, y contempla costos de guión, costos de música, costos de efectos especiales, costos de color, conformado y DCP. Esa es la plantilla de la película B. Obviamente hay una plantilla de película A y una plantilla de película B. Una plantilla de películas A y una plantilla de película C. No consideremos estas variables como variables únicas. Es decir, no específicamente las películas tipo B son las que tienen 8 semanas con 4 cachitos, con 5, o sea, no están, sino que esas variables después se cruzan. A lo mejor la hago con 20 locaciones, pero la película es con 2 actores. Nuevamente las variables se cruzan, pero arroja un presupuesto que va por encima, por debajo o en costo promedio. A la fecha de septiembre del 2007, lo que arrojó el resultado, ¿cómo está? El resultado que arrojó preliminarmente, repito, no hagamos caso a las cifras, hagamos caso al trabajo de fondo que se estaba planteando en la comisión de peritos. La cifra no va a alcanzar nunca, pero el trabajo de fondo es el que se está planteando. Y tanto no alcanza que vamos a ver el ejercicio de la indexación que tuvo que hacerse para el tercer informe del mes de junio. Este fue el resultado. Banda de película costo promedio, 1.300.000, 910 por encima, 1.300.000 por debajo, 910. Ese fue el segundo informe que entregamos. Entregamos tabla de honorarios, tipificación de películas, y nos quedaban las condiciones laborales por resolver. Las condiciones laborales, la comisión de peritos consideraba que era como un trabajo que es prioritario, pero que era de último.
Y después un poco con el tiempo nos dimos cuenta que también es un trabajo de los gremios, no es un trabajo de la comisión de peritos. Creo que tenemos que trabajar en eso como gremios y ya no específicamente en la comisión de peritos, porque prácticamente la tabla de honorarios y sus condiciones laborales están ligadas unas con otras. Una cosa es los honorarios, pero qué tipo de condiciones están ligadas a esos honorarios. Creo que es un trabajo que tenemos que hacer, que la Cámara de Cine, por ejemplo, con la publicidad lo está haciendo ahora actualmente, está ya a punto de cerrar los acuerdos de esas condiciones laborales para la publicidad, habrá que hacerlo también con el cine. Para el tercer informe, pasó septiembre, pasó octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, pasaron los meses y la comisión de peritos dijo, bueno, ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar para que se publiquen los resultados? Al ver que no se publicaban, no solamente no se publicaban, sino que al mismo tiempo ya perdían vigencia los números. Y fue cuando dijimos, tenemos que publicar esto. Nos reunimos con los gremios y previamente decidimos entregar formalmente un tercer y último informe al SENAC cuando los resultados que iba a arrojar en la última propuesta era que las películas pues iban a estar por el orden de eso, de los $800 el financiamiento que iba a otorgar el SENAC como costo promedio. Obviamente, una película no cuesta $800 y no podíamos permitir, y no podíamos permitir de alguna forma que el estudio que habíamos hecho durante todo un año pues fuera el resultado que quedara como el resultado que había hecho la comisión de peritos, y ese no fue el estudio que hicimos. Entonces hicimos un tercer informe en el que requirió hacer una indexación en bolívares de ese costo promedio. A ver si la permite la computadora. Ya. Se asustó con el monto. Ahí va, no, ahí va. Ahí va. Hicimos una indexación por medio, si quieres yo. Fíjense, ¿qué hicimos? Como habíamos presentado un informe que tomaba la foto de septiembre de 2017, tuvimos que buscar una forma de indexar ese costo con todo ese trabajo que estaba por detrás de ese costo, todo el trabajo de paradigmas que se hizo, de ruptura de paradigmas, y nos fue y sigue siendo difícil decidir cómo hacerlo. Actualmente el gobierno no publica ninguna cifra económica, ninguna, ni una sola. No tenemos ningún asidero gubernamental que nos permita entender de forma franca y precisa cuál es el índice inflacionario del país. Hay una cantidad de firmas privadas económicas que tienen sus proyecciones, pero nosotros recurrimos a la Asamblea Nacional como organismo del Estado, más allá de la diatriba política, y a su Comisión de Finanzas, que mensualmente publica cuánto es la inflación, o publica cuánto no, publica un índice de inflación. Es una referencia. Podríamos decir que los índices de inflación no son estos, sino que son más bajos. Podríamos decir también que son drásticamente más altos, porque si apelamos al FMI, por ejemplo, es drásticamente mucho más alto que lo que está aquí reflejado. Entonces hicimos un trabajo financiero que es amoral. Los números no tienen moral, no son inmorales. Hay una amoralidad en la finanza. Estos números no son ni buenos ni malos, son números. Y no, los hechos son innegables. Lo que hablábamos con Héctor, podemos opinar sobre los hechos, pero no podemos tener diferentes hechos en una discusión. El país como hecho es uno solo. Y esto es amoral, no es bueno ni malo. Y en función de eso no se discute su validez o su invalidez. Entonces, ¿qué hicimos? Como vieron, el costo promedio que se había estimado para septiembre de 2017 estaba entre una banda de 1.300 y 960. La cifra base que nos pidió el SENAC en el momento, para que fuese más fácil entendernos, era de $1 millardo de bolívares. Que es lo que está entre la banda de 1.300.000 y 910. O sea, llegado el momento, el comité ejecutivo nos dijo, bueno, denos una cifra. La cifra era ese millardo. Costo promedio de septiembre, le aplicamos la inflación de octubre, que era 45.50, a ese costo promedio de $1 millardo, y así fuimos de forma escalonada, indexando el costo promedio, y por ende indexando todos los costos que están detrás del costo promedio, que hacen que exista un costo promedio. ¿Me siguen? Y fuimos paulatinamente sumando esos índices de inflación. 45.50 de octubre, 56.70 de noviembre, 85,
De hecho, a partir de octubre entramos en hiperinflación. Llevamos 8 meses en hiperinflación. 9 meses en hiperinflación. Hay 3 variables para estar en hiperinflación, según los economistas del mundo, y Venezuela cumple las 3. No una ni dos, sino las 3. Diciembre 85, enero 84-20, febrero 80, marzo 68, abril 80-10, mayo 110, junio 128-40. Para llegar a un costo promedio indexado de una cifra que para mí es impronunciable, pero que yo resumo en 200 millardos de bolívares. ¿Sí? Esa es la fotografía del mes de junio, pero estamos en agosto. ¿Sí? Ahora van a ver un ejercicio interesante. Sin embargo, para completarte, yo, en el informe 3 lo decidimos entregar en junio. Era a mediados de junio y obviamente no podíamos calcular todavía la inflación de julio. Pero entregando el informe, ya teníamos la inflación de julio y ya ese número ya no funcionaba. Repito, no funcionan los números, funciona el trabajo de fondo. Entonces, pusimos la nueva banda que estaba antes en 1.300.910, si hacen el ejercicio, ahora está en 263.142. Y la banda por arriba del película 263 y la de abajo 142. Es exactamente el mismo ejercicio, pero es otra foto. No es la foto de septiembre de 2017, sino la foto de junio de 2018. Ahora hagamos la foto de julio. Pero nos vimos obligados a hacer la foto de julio. Y la foto de julio arrojó que era 456 millardos de bolívares, que ahora sí hicimos un ejercicio, lo hicimos anoche para poder traerlo acá, un ejercicio a 3 tipos de cambios distintos que eran DICOM, remesa y paralelo. Entonces, ¿cuánto es el aporte y cuánto es el costo promedio real de una película de la comisión de peritos para efectos de lo que publica el SENAC? Bueno, pueden ser dependiendo del dólar que utilicemos, $1.800.000, $113.000 o $87.000. Eso responde a la foto de julio 2018. Es decir, el costo promedio que en julio, acuérdense que la inflación es geométrica, su cálculo es geométrico. Es como los intereses de las tarjetas de crédito, los intereses de mora, se cobran intereses sobre intereses. Es geométrico, por eso es que es tan salvaje. No es un cálculo simple, es un cálculo compuesto. Entonces tú puedes saltar de forma inflacionaria de 200 millardos en el mes de junio a 456 millardos en el mes siguiente. Y como la comunidad cinematográfica nos clamaba por entender esa cifra en otros términos, bueno, recurrimos al DICOM, tasa legal del Estado, recurrimos a la remesa, tasa legal del Estado, y al dólar paralelo, que es la tasa real, sobre todo si aceptamos como país que la ley de ilícitos cambiarios se haya derogado. Ahora, una película, en función de este resultado, cuesta $1.800.000, seguramente, claro que sí. Una película cuesta $113.000, seguramente también. Una película promedio cuesta $83.000, $87.000, quizás ya no tanto. Entonces, esa diatriba de saber exactamente cuál es el costo real de una película en bolívares, en función del dólar, creo que es el dilema en el que estamos todos, no solamente en la cinematografía, estamos todos en todo el país. En la medida en que, obviamente, el país empieza a parecer más al dólar que al bolívar. Entonces, ya no es solamente la lucha inflacionaria con el bolívar, sino que te empiezas a dar cuenta que ya ni siquiera la inflación en bolívares funciona, porque tienes que empezar a calcular ya prácticamente una indexación en dólares. Esto hoy, y para terminar, la parte de la comisión de peritos, es una fotografía, como dijo yo al comienzo. Es una foto, no quiere generar un resultado. No pero es una sí, panacea. pero intenta mostrar la realidad de lo que está ocurriendo. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que el SENAC, de que hay que buscar formas de producir películas de otra forma distinta, de manera independiente. Que hay que buscar otras vías de financiamiento. Que hay que defender el SENAC, porque el SENAC no es el Estado, no es el gobierno. El SENAC es una representatividad de todos. A mí me ha costado entenderlo, lo reconozco a título personal. Me ha costado entender que el SENAC no es quien lo administra. El SENAC somos nosotros todos y tenemos que poner de nuestra parte para hacerlo entender. Y si no lo quiere entender, pues tenemos que reunirnos en estos espacios para por lo menos hacerlo público a nuestra comunidad. Y para darle paso al resto de nuestros compañeros que tienen propuestas ya de cara a las perspectivas de lo que viene en función de este retrato, nosotros lo que intentamos, imagínense, nosotros hicimos el ejercicio visual, como somos cineastas, de una pared en blanco y lo que hemos puesto es un clavo.
este es solo un clavo en una pared blanca. No pretendemos asir, aprender la pared blanca, pero sí pusimos un clavo que sea el primer clavo de un entendimiento que tiene que pasar indefectiblemente para aceptar la realidad. El CENAC, el Fondo Nacional de Cine, la Ley de Cinematografía, su reglamento y los cineastas no pueden seguir negando la realidad. No podemos aceptar una realidad fuera de la sala de cine y una realidad dentro de la sala de cine. La realidad es la misma y la realidad pasa por entender que puede parecerse a esto. Esto es una forma de aprender esa realidad. Al día, yo quiero cerrar esta ponencia de la Comisión de Peritos repitiendo esta cifra. Al día de hoy, nuestra estimación es que una película promedio tipo B cuesta esa cifra en bolívares, aproximadamente, referencialmente, esa cifra tasa de ICOM, esa cifra remesa y esa cifra paralela. Ahora el resto de los compañeros van a tocar temas de cara al futuro inmediato. ¿Cómo podemos enfrentar esta realidad? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué medidas podemos tomar? ¿Cuáles van a ser esos caminos o esos senderos que nos van a permitir avanzar? Lo último es que, bueno, que quedó pendiente en la comisión fue, muchos nos lo preguntaban, pues bueno, ¿qué pasa con el cortometraje? ¿Qué pasa con el documental? ¿Qué pasa con las otras modalidades de financiamiento? Bueno, este trabajo nos tomó muchos meses de tiempo y consideramos que el resultado para llegar a cortometraje, documental, para el resto de las modalidades va a ser relativamente más sencillo si obviamente nos pegamos a ese trabajo de fondo hecho. Y las condiciones laborales, como lo dije anteriormente, es un tema importante. También es sencillo de resolver en la medida que haya disposición de todos de lograr unas condiciones laborales que permitan. Creo que en la medida en que también los honorarios estén ajustados a la realidad, las condiciones laborales es mucho más sencillo de resolver. Entonces, eso intenta de alguna forma, todo el resultado es que la realidad se parezca, los números se parezcan a la realidad y el trabajo para conseguir esa realidad dependa de nosotros. No sé si Carlos, que fue miembro de la Comisión de Peritos, quiere agregar algo. Cheo, que fue miembro de la Comisión de Peritos, Cheo, y Eduardo, que fue miembro de la Comisión, quieren agregar algo para cerrar este punto. Yo quería agregar que parte de esa problemática que nos pusimos como misión era una especie de vicio tácito aceptado por ambas partes, por todas las partes de la cinematografía del país, y que una de las disposiciones que pusimos, una de las misiones que nos pusimos en ese sentido, fue terminar con esa... El vicio al que se refiere Cheo es que el costo promedio es el costo de una película y además el SENAC tiene que financiarla. En ese vicio colaboramos todos, ¿cierto? Exactamente. Que no es que el SENAC quiso hacerlo o que la comunidad quiso hacerlo, sino que se convirtió en un vicio en el que tácitamente todo el mundo cayó. Pues. Y pasamos muchos años haciendo películas de esa manera y eso nos llevó un poco a la crisis que posteriormente estamos enfrentando. Carlos, Eduardo. Yo no.